La venganza será terrible. Hablemos hoy de maldiciones y maleficios en la mitología griega. En infinidad de ocasiones, los distintos personajes mitológicos han sufrido, la ira de los dioses. Usted sabe que lo malo de los dioses griegos era que se enojaban y no había forma de sujetarlos. Pues las divinidades no solo provocaban muertes violentas o transformaciones, o por ahí impartían castigos corporales, sino que además a veces extendían estos castigos más allá de la muerte del tipo que los había ofendido. Eran las maldiciones. Del mismo modo que hoy en día se puede maldecir, maldiciones gitanas, maldiciones de amores despechados. Pero lo malo de que te maldijera un dios es que esas maldiciones eran efectivas. Vamos a contar algunos episodios. Empecemos por los Heráclidas, que eran los descendientes de Heracles, la familia de los Heráclidas. Parece que estos tipos, después de la muerte de Heracles, de Hércules para los amigos, vivían alejados del Peloponeso, que era la región de donde era originario Heracles de Tirinto. Y por ahí pensaron en volver, los hijos, los nietos, los sobrinos. Varias veces intentaron hacerlo, pero todos morían en el intento. Hay que decir que los muchachos habían ido a ver un oráculo, a ver si podían volver al Peloponeso. Y el oráculo les dijo que podían volver tranquilamente después de la tercera cosecha. Entonces, cuando pasaron 3 años, los tipos trataron de volver, pero resulta ser que habían interpretado mal al oráculo. La tercera cosecha era para el oráculo la tercera generación. Después de haber sido derrotadas algunas expediciones de descendientes de Heracles, apareció un muchacho llamado Hilo. Hilo, como si fuera Piolín, Hilo, que era miembro ya de la tercera generación. Dispuso una flota, empezó a reunir un ejército para volver al Peloponeso, pero otra maldición cayó sobre ellos. La causa fue la siguiente. Un día vieron acercarse al campamento a un adivino llamado Carno. Era un hombre que no venía más que con intenciones amistosas realmente. Sin embargo, los Heráclidas no querían escuchar más profecías de nadie, estaban un poco repodridos de oráculos y temían nuevas malas interpretaciones. Y uno de los Heráclidas, llamado Hipotes, cuando lo vio venir al pobre adivino, que lo único que quería era, qué sé yo, tirarle las cartas, anda a saber. Tirarle las cartas no había cartas en aquel entonces, pero bueno. Uno de los Heráclidas lo vio venir al pobre Carno y lo atravesó con una jabalina que tenía, una lanza. Craso error. Se levantó una tempestad que dispersó y desbarató la flota como castigo ante ese acto impiadoso. Más tarde, el hambre se abatió sobre el ejército. Desesperado, Hilo consultó otra vez a un oráculo y el oráculo le reveló que las calamidades eran efecto de la cólera divina y equivalían a un castigo por la muerte del adivino, cuya alma se vengaba de ese modo. El oráculo agregó que el asesino debía ser desterrado por 10 años y además, para detener los tormentos, debían encontrar por guía de su expedición a un ser que tuviese 3 ojos. Imagínese. Primero había que hacerse cargo de Hipotes, que era el asesino. Pero después, ¿cómo encontrábamos a un tipo con 3 ojos? Bueno, lo expulsaron a Hipotes y un día se presentó ante los Heráclidas un señor llamado Óxile, rey de Élide, que era tuerto y que venía montado en un caballo del que casi nunca se bajaba. Ahí está, dijeron, ahí está el ser de los 3 ojos. Y por fin los Heráclidas pudieron formar su flota, la maldición se expió, se derrotó a los peloponesios y así. No digo que fueron felices para siempre porque ni bien se instalaron en esas tierras, ya empezaron otras broncas. Pero esa es otra historia, ya esta maldición la tenían cumplida. Otro que sufrió una terrible maldición fue el pobre Idomeneo.
Idomeneo, Idomeneo, ¿dónde estás que no te veo? Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos, el más famoso de los reyes de Creta. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya, mandaba en la isla de Creta con 80 naves, mandaba no en la isla de Creta, mandaba el contingente que los cretenses habían mandado a Troya, que constaba de 80 naves. Ya se sabe que los cretenses eran excelentes navegantes, etc. Cuando terminó la guerra de Troya, inició su regreso a Creta y la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad. Vientos que no se detenían nunca, que lo tenían al pobre Idomeneo de un lado para otro como zapallo en carro, y en un momento todos pensaron que se iban a morir antes de llegar a Creta y a ninguna otra parte. Idomeneo, en ese momento de desesperación, hizo un ofrecimiento a los dioses. Ofreció sacrificar al primer ser humano que encontrase en su reino si llegaba sano y salvo. Hizo esta oferta, ¿a quién? A Poseidón, el rey del mar, el dios del mar. Le dijo, mira, Poseidón, dijo, en medio de la tormenta, ¿no? Si me sacás de esta, yo ni bien llegue a Creta, te sacrifico al primer ser humano que se me cruce en el camino. Y efectivamente la tormenta amainó y llegó sano y salvo Idomeneo a Creta, pero la primera persona que se le presentó fue su hija. Desesperado, ya que imagínese no podía dejar de ser fiel a la promesa que había hecho, Idomeneo se mandó un simulacro. Estos simulacros tan frecuentes en los mitos, no solo en los mitos griegos. ¿Qué sé yo? Habrá sacrificado a otra, no dicen cuál fue el simulacro. Algunos sacrificaban un animal, lo hacían pasar por el ser humano. En general, estos mitos coinciden con la desaparición de la costumbre histórica de los sacrificios humanos, el reemplazo. El caso es que Poseidón no se dio por satisfecho. No creyó en el simulacro e inmediatamente le mandó a los cretenses una epidemia. Cuando el pueblo de Creta se enteró acerca de las razones de sus penas, se decidió a aplacar el enojo de Poseidón, y pues todo el mundo contribuyó a expulsar a Idomeneo de aquellas tierras para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya. Lo echaron. Pero acerca de los cretenses hay otra maldición. Parece que una vez le había tocado Idomeneo, siempre es el mismo tipo, ¿no? Un tipo al que maldecían muy frecuentemente. Le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, cosa que yo hubiera hecho, pero Medea se enojó. Dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Y tal es el origen de un proverbio según el cual todos los cretenses son mentirosos. Proverbio que ha hecho tanta carrera como para convertirse en el comienzo de una paradoja. La famosa paradoja epimenédica, que viene a encontrar su última versión nada menos que en el Quijote. En aquella historia en que a la entrada de la ínsula Barataria se le preguntaba a todo viajero algo. Si contestaba con verdad, se le dejaba pasar, pero si decía una mentira, se le ahorcaba. Hasta que le preguntan a uno a qué había venido a la ínsula, y el tipo contestó, a que me ahorquen. Y entonces estalló la paradoja, pues si lo ahorcaban, iba a resultar que el tipo había dicho la verdad. Y si no lo ahorcaban, iba a resultar que el tipo había mentido e iba a quedar impune. La primera de estas paradojas de este tipo, ¿no? Tipo de preguntarle a un mentiroso si dice la verdad o si miente. La primera fue con cretenses. Bueno, en muchas oportunidades el dios Poseidón, que fue el engañado por Idomeneo, hizo sufrir
sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con él en Argos. Parece que estaba enojado Poseidón porque cuando repartieron los reinos de la Hélade, a él le gustaba Argos, pero Argos fue atribuido a Hera. Y entonces, puro celoso, resolvió dejar a Argos sin agua. Así que no me toca Argos, bueno, lo dejo sin agua. Tenía esa facultad Poseidón, no solo era el dios del mar, sino que las aguas dependían en cierto modo también de él. Tiempo más tarde, Amímone, la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Danao, ¿se acuerdan? Bueno, la más hermosa de todas, acompañó a su padre a la ciudad de Argos para que éste se adueñara del trono. Este es en el final de esta historia de Egipto y de Danao. Establecido Danao en el trono de Argos, envió a las chicas en busca de agua y Amímone partió con sus hermanas. Luego de una larga caminata, ya se ha dicho que no había fuente por ningún lado, estaban todas secas, la minita se durmió en el campo. Vio cómo es una cuando la mandan a buscar agua y las fuentes han sido secadas por un Poseidón celoso. Una se duerme en el campo. Mientras dormía, apareció por ahí un sátiro que nunca falta, que trató de poseerla por la violencia, que es como les gusta a los sátiros. Desesperada, la muchacha llamó en su ayuda a Poseidón. Poseidón, Poseidón. El dios se presentó al instante, mató al sátiro de un golpe de tridente y Amímone otorgó al dios lo que le había negado al otro. Porque a mí por las buenas me sacan hasta la camisa. Así fue como Poseidón, completamente enamorado de Amímone porque le gustó, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Y más tarde, y más enamorado todavía, después de algunos lances amorosos subsiguientes, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara nuevamente a la ciudad de Argos. Esto es lo que se consigue teniendo una hija bien dispuesta. Una maldición terrible es la preferida entre la que yo prefiero entre las maldiciones. Fue la sufrida por Minos, el rey de Creta. Digo, prefiero en tanto que relato extravagante, no quisiera que me sucediera, como enseguida verán. Minos estaba casado con Pasífae, pero igualmente se le atribuía un gran número de aventuras amorosas a Minos. Y eran realmente tantas las minas que tenía este tipo que Pasífae se enojó y le echó una maldición espantosa. Era medio bruja Pasífae. Sucedió que todas las mujeres con que el rey Minos se encontraba morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían del cuerpo al pobre rey en el momento más interesante. Y claro, se corrió la bolilla y ya no le dieron más beligerancia al tipo. No, dice, con ese no salga. Pero fue liberado de aquella maldición. Procris, una chica, consintió en compartir con Minos el lecho a cambio de un perro que tenía la particularidad de no dejar escapar la pieza que perseguía, y una jabalina que jamás cerraba el blanco. A decir verdad, Procris conocía el antídoto que la libraría a ella del peligro de unirse a Minos y a Minos de su espantoso mal, ¿no? Parece que poseía Procris unas hierbas mágicas que le había dado la maga Circe, que era parienta, si es que no era hermana de Pasífae. Bueno, la muchacha logró su cometido, por así decirlo, o sea, se acostó con Minos sin que surgieran estas desagradables alimañas, pero como los celos de Pasífae eran muy violentos, tuvo que salir rajando de la corte de Minos. Pero Minos se libró de ese mal. Claro, tuvo que entregar ese regalo tan preciado, ¿no? El perro que no dejaba escapar pieza y la jabalina que no erraba el blanco. Jabalina que vino a coronar un triste episodio de confusión conyugal del que ya hablaremos alguna vez. Con respecto a este perro que no dejaba escapar pieza, parece que una vez se topó con un zorro que tenía la particularidad de no poder ser cazado.
Y ahí otra vez estalló la paradoja, porque el perro no podía perder la presa y la presa no podía, por su naturaleza, ser alcanzada por el perro. Y Zeus los convirtió a ambos en piedra y estuvo bien. No era cuestión que el universo se recalentara por una pequeña cuestión de zorros y perros. Los convertimos a los dos en piedras y las cosas siguen sucediendo conforme a derecho. Última maldición, aunque dudosa, fue la de Hipno. Hipno es la personificación del sueño, es hijo de la noche y del Erebo, y hermano gemelo de Thanatos, que es la muerte. Aquí hay unos acentos esdrújulos por todos los buines. Homero ha dicho que su hogar era el infierno. Se trataba de un ser alado, Hipno, que recorría velozmente la tierra y el mar, aletargando a los demás seres. Y su maldición fue curiosa. En uno de sus vuelos se enamoró de Endimión e hizo que durmiera por el resto de sus días con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque Hipno quería mirar a los ojos de su amado hasta el último de sus días. Y ahí anduvo Endimión, durmiendo con los ojos abiertos como algunos que se duermen en el colectivo, solamente para que Hipno pudiese mirarlo a los ojos. La figura de Hipno no es más que una mera metáfora encarnada, ¿no? Casi no hay historias. Sucede con muchos mitos griegos que no son más que personificaciones y después nadie inventa historias, salvo a lo mejor alguna fábula tardía, como puede ser esta, ¿no? Pero no me parece ni siquiera muy poética la idea de hacer que la persona amada no cierre los ojos, porque si hermoso es contemplarse en los ojos de la persona amada, no menos hermoso lo es mirar cómo la persona amada duerme, especialmente si duerme con los ojos cerrados. Si uno empieza a mirar el amor de su vida y la tipa duerme con los ojos abiertos y se babea, pues ha llegado el momento de cambiar de amor. Y cosas que no resisten. Pero a mí me gusta contemplar el dormir de la persona amada y más me gusta que me contemplen a mí porque significa que yo me dormí antes. Claro, porque también me gustaba antes, pero ahora no. ¿Qué es esto de andar mirando? La mina está durmiendo y vos desvelado. ¿Y vos que te vas a poner como 5 horas mirando la robada? Yo la despierto y digo, che, vamos con un chinchón que no puedo dormir. Correte. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta colección de maldiciones? A los que se abstienen de maldiciones y más bien desparraman bendiciones. Algunas de las víctimas, por ejemplo, a los pobres Heráclidas, pobrecitos que no sabían interpretar un oráculo porque no tenían gimnasia poética para darse cuenta que una tercera cosecha era quizá una tercera generación. ¿Cómo no les iba a ir mal? A todo el que no sabe reconocer el lenguaje poético, pues más tarde o más temprano le va mal, especialmente en ciertos asuntos. Digo en asuntos poéticos, ningún otro. Después en general les va bien. Bien. Al pobre Mino, a Idomeneo, pobrecito Idomeneo. Es culpable de todos los males de su tierra. Claro. Por culpa de él llamaron embusteros a todos los cretenses. A los cretenses que verdaderamente eran embusteros, a Epiménides, el creador de la paradoja que lleva su nombre, a las 50 hijas de Dánao y especialmente a Mímone, la más linda de todas, que era, como a uno le gustan las mujeres, recia en el rechazo si uno venía por las malas y por la violencia. Animosa, generosa, y sabia si es que uno llegaba por los caminos adecuados.